Muy buenos días. Hoy en el gabinete tratamos algunos temas. De los más relevantes es que ya ha sido terminado por la comisión que lo estuvo tratando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes saben regula todos los conflictos no penales. Ese proyecto de código va a ser remitido al presidente de la República, quien posteriormente lo va a remitir al Congreso de la Nación. Creemos que es un gran avance porque ya han sido modificados otros códigos y este había quedado un poco relegado, un poco viejo, de acuerdo tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas formas en que se desarrolla la actividad judicial en nuestro país. Bueno, buenos días. También hemos estado hablando en el gabinete de hoy respecto a un tema muy importante que está preocupando al mundo entero, que son los incendios que están ocurriendo tanto en Bolivia como en Brasil. Ustedes saben que la Argentina ya ha ofrecido ayuda en brigadistas, en helicópteros, en logística. Estamos preparando el envío y sin duda que estamos coordinando tanto con Brasil como con Bolivia la posibilidad de esta ayuda solidaria de parte de todos los argentinos a la situación que está sucediendo en el Amazonas. En relación a otro de los temas que hemos estado viendo, que lo vamos a presentar hoy en el Ministerio de Seguridad a las 14:30, le hemos presentado al presidente de la Nación las estadísticas criminales 2018 y una parte del 2019, como hemos venido haciendo año tras año desde que asumimos, que fue reconstruir las estadísticas criminales que no existían en la Argentina y dar a conocer año por año estas estadísticas, que las vamos a dar a las 14:30 en el Ministerio de Seguridad. Abrimos a preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buenos días para ambos. Quería saber si habían tratado en la reunión de gabinete y si no, cuál es su opinión personal sobre las marchas que se hicieron el día sábado en Plaza de Mayo y en el resto de las ciudades del país. Si esto supone un cambio de estrategia para el oficialismo de cara a las elecciones de octubre. Y en segundo lugar, consultarlos por las declaraciones de Alberto Fernández, que indicó en relación a Venezuela que no es una dictadura porque funcionan las instituciones, en contraposición con lo que dice la Cancillería Argentina y gente del oficialismo. Gracias. Bueno, la primera pregunta era con respecto a la marcha. Bueno, la marcha supuso una gran concentración de gente que defiende los valores que hemos defendido desde nuestra creación. Creemos que es bueno, que ha sido estimulante, pero también entendemos que nosotros tenemos que seguir gobernando atendiendo al mensaje recibido el día de las PASO. Y tenemos que ver y seguir trabajando para cuidar a los argentinos que han manifestado su disconformidad o su enojo con el gobierno y que antes nos votaban. Y con respecto a lo de Alberto Fernández, en primer lugar, no es verdad que funcionen las instituciones en Venezuela porque no se reconoce la Asamblea Nacional, a su vez la Asamblea Nacional no reconoce al Poder Ejecutivo, pero hay dictaduras donde sí funcionan las instituciones. Y eso no quiere decir que no sean una dictadura. Son dictaduras lo mismo. Lo que pasa es que son un espejo, un fantasma de una dictadura o de una institución. Entonces, por lo menos yo personalmente no estoy de acuerdo. Bueno, la idea de que las dictaduras están solamente planteadas en relación a si hubo o no voto popular en la elección es una mirada bastante
digamos, discrecional y pequeña de lo que se entiende por dictaduras. Cuando no funcionan los poderes, cuando la justicia no puede funcionar, se tienen que exilar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, se tienen que ir los jueces, porque son encarcelados de manera arbitraria, cuando se cierra la Asamblea Legislativa y se encarcela a los legisladores, cuando aquel que tiene una disidencia es detenido por cuestiones de carácter político. En ese marco, si no hay libertad de expresión, si no hay capacidad de generar una oposición en el marco de una lógica democrática, se entiende que eso tiene una característica dictatorial. La dictadura no se define solamente por si la persona fue o no elegida en elecciones, que además todos conocemos el cuestionamiento que hubo en las últimas elecciones en Venezuela respecto a la transparencia de las mismas. Así que creemos que ha habido un giro bastante importante en el pensamiento de Fernández en relación a lo que podía pensar hace unos meses en relación a Venezuela y lo que piensa ahora. Evidentemente se acercó más a la posición que tradicionalmente viene teniendo el kirchnerismo, se ha acercado a la posición que tradicionalmente tenía el kirchnerismo de solventar junto a Irán o a la Unión Soviética, a Rusia o a Irán o a determinados países o a Cuba, al régimen venezolano. Sí, quizás Fernández lo dice con un eufemismo, ¿no? El voto es condición necesaria, pero no suficiente para que exista un Estado democrático. En un Estado democrático lo importante es la posibilidad de elegir. Se vota en Cuba y en Cuba funcionan instituciones y es una dictadura. Se vota en Irán y en Irán funcionan instituciones y es una dictadura, ¿no? Entonces, coincido ampliamente con lo que acaba de decir Patricia. Silvia Mercado de Infobae. Quisiera saber si hoy en gabinete se habló sobre la cautelar que los gobernadores están presentando hoy ante la Corte Suprema de Justicia y si se habló en general sobre la relación del gobierno nacional en este momento con los gobernadores, que se los ve en una ofensiva contra las decisiones del gobierno nacional. Gracias para los dos. En principio, nosotros creemos que es importante entender en este momento que todos tenemos que hacer un esfuerzo para llegar con más posibilidades hacia la gente, que la rebaja del IVA, que el tema del combustible, que la posibilidad de que se devuelva ganancias, que no es solo hasta diciembre, porque en realidad hasta diciembre está en este presupuesto, luego hay que votarlo en el próximo presupuesto. Entonces ha habido como un malentendido respecto a que estas medidas son solo hasta ahora. Son hasta ahora porque hasta ahora están en el presupuesto, luego el presupuesto tendrá que definirlas nuevamente. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es pedirle a los gobernadores un esfuerzo compartido para llegar a una necesidad de aliviar el bolsillo de la gente. En estos años, nuestro gobierno ha tenido una actitud muy abierta y muy federal respecto a la devolución automática, aunque no todos habían hecho juicio, del 15% de la coparticipación. Entonces, en este momento se está planteando la necesidad de que en vez de presentar medidas de este tipo, se sienten a buscar un diálogo y un acuerdo que les sirva a la sociedad. Exacto, hay que asumir la responsabilidad y creo que no solo nosotros debemos escuchar la voz de la gente. Como dijo Patricia, nuestro gobierno ha sido muy federal,
no ha discriminado a ninguna provincia y de hecho le ha devuelto esos 15 puntos de coparticipación a provincias que no habían hecho juicio. A fines del 2018, casi todas las provincias terminaron en general con un 0,4 de superávit fiscal, 0,3 si le descontamos la deuda. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo y lo tenemos que hacer todos para que la gente pueda vivir mejor. Buen día, ministro. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. El fin de semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo textualmente que faltó territorio, calle y militancia y que ello repercutió en la fiscalización de las elecciones PASO. Si creen que esa falta de fiscalización o problemas en la fiscalización afectó el resultado, cómo se va a mejorar esa fiscalización y si se va a volver a los timbreos. Gracias. A ver, yo creo que los timbreos nunca dejaron de existir. Quizás no se llamaba orgánicamente como se llamaba antes, pero todos estuvimos en la calle continuamente. Y quiero aclarar una cosa sobre las palabras del jefe de gabinete, porque así suena de una manera. Lo que hizo Marcos fue una autocrítica. No criticó a los militantes y a la gente de Juntos por el Cambio que estuvo en la calle trabajando muy duramente, sino que hubo una autocrítica sobre determinada óptica. Entonces, vamos a reforzar eso, vamos a trabajar con más capacitaciones, pero felicitamos desde este gobierno y desde Juntos por el Cambio a todos aquellos que entregaron el alma y su cuerpo y su bienestar el día de 11 de agosto para controlar la votación, no de Juntos por el Cambio, sino cada voto de cada argentino. Mira, tengo que terminar de ver el escrutinio definitivo. Yo lo que creo básicamente es que un fiscal, por más que lo ponga un partido político, es alguien que debe fiscalizar para todos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que se respete el voto de cada uno de los argentinos, el voto de la gente. Entonces, esperemos el escrutinio definitivo, no vamos a dar ninguna precisión hasta que no esté terminado y allí veremos. Sí, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre pregunta si puede ser para la ministra de Seguridad. Tiene que ver con la marcha del sábado en Plaza de Mayo y en otras ciudades del interior. Salió a hablar el dirigente social Grabois, que dijo en Twitter: la foto que vi es una movilización de gente con sentimiento gorila, muy viejo en Argentina, dañino, por lo general bastante más violento que el peronista, dijo Grabois. ¿Qué le responde el gobierno respecto a esta opinión de Grabois? Bueno, en primer lugar, eso de bastante más violento que es un reconocimiento a una violencia existente. Creo que los ciudadanos que se fueron a manifestar, que salieron libremente de sus casas, que fueron en general en familia, solos, son tan respetables y deben ser respetados. Esto de querer estigmatizarlos o caracterizarlos es algo que no nos parece correcto ni nos parece bien. Nos parece que aquel que fue a defender a nuestro presidente, a las ideas que nosotros defendemos, a aquello que es abrir una épica para dar vuelta a un resultado de las PASO que aún no se ha dado la elección, y organizarse para estos 2 meses con mucha acción, con mucha movilización, con movilización callejera, con convencimiento de las personas, con el boca a boca, me parece que debe ser, nosotros lo respetamos profundamente. Si Grabois piensa eso, lo que hace es generar siempre esta lógica que ha tenido tanto tiempo el kirchnerismo, que es los unos y los otros, los amigos y los enemigos, los buenos y los malos, los argentinos que deben ser reconocidos como tales y los no. Es decir, una profundización de un sentimiento de división de los argentinos que nosotros no compartimos para nada.
Sí, aquí Alejandro Gomel para Radio Perfil. Retomando la pregunta del colega, primero, ¿puede confirmar que entonces que no va a haber compensación para los gobernadores, que es lo que vienen pidiendo? Y la otra pregunta que quería hacer es, está la misión del Fondo Monetario Internacional, si se habló de esto en el gabinete, si creen que va a producirse el desembolso de 5.400 millones y en todo caso, si no sucede, ¿cuál es el plan B? Tanto los responsables de la política energética de nuestro país como nuestro ministro de Hacienda van a dar esas precisiones. Nosotros no estamos en condiciones de darlas porque no sería serio de nuestra parte adelantarlas. Tanto la CUNSA como Lopetegui van a ser o Frigerio son los que van a dar esas respuestas. Seguramente tendrán la oportunidad de hablar con ellos en estos días. Nosotros no vamos a hablar de esos temas. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Para la ministra Patricia Bullrich le quiero pedir algún tipo de reflexión sobre lo sucedido en el supermercado Coto de la calle de Brasil, allí cerca del Parque Lezama, donde un jubilado perdió la vida. Y me voy a tomar una palabra, tenía anotadas otras cosas, pero me voy a tomar una palabra del ministro Finocchiaro. Habló de una autocrítica y habla de la territorialidad, del contacto con la gente. A semanas de las PASO y viendo también lo que se manifiesta la gente en la plaza del sábado, ¿no? Un temor a la posibilidad de que gane otra fuerza política a la cual señala un sinnúmero o un conjunto de cosas negativas o malas. Digo, ¿no hay otra autocrítica que haga el gobierno? Bueno, en primer lugar, en relación a lo ocurrido en Coto, sin duda que las dos personas que intervinieron estaban absolutamente fuera de toda lógica, con una actitud de una violencia que no deberían ejercer, porque ustedes saben que la seguridad privada en la Argentina tiene límites respecto a su accionar. Si bien cada uno de los distritos tiene su propia reglamentación, en todos la reglamentación es similar y estas dos personas tuvieron una actitud absolutamente violenta, y tan violenta que llevaron a la muerte a esta persona. Nosotros creemos que en este caso la justicia estará analizando el caso, las dos personas están detenidas y es algo que todavía en la Argentina falta, una reglamentación nacional de la seguridad privada. Es algo que nosotros hemos insistido en muchas oportunidades en el Consejo de Seguridad Interior. No puede cada una de las provincias tener una reglamentación distinta. Se necesita también una reglamentación nacional, nosotros le hemos planteado un convenio nacional de cómo es la capacitación, cada cuánto los miembros que trabajan en seguridad privada tienen que tener un análisis, psicológico y psiquiátrico de sus condiciones y quién controla a las empresas de seguridad. Esos son temas que aún hay legislación dispersa, pero no hay una legislación nacional. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, nosotros hemos hecho una autocrítica, de hecho, en el CCK, el Día del Gabinete Ampliado, que también compartimos con Patricia esta conferencia de prensa, yo dije, y lo hemos repetido, y lo han repetido otros miembros del gobierno, nosotros estábamos tan concentrados en nuestro norte de equilibrar el presupuesto, de no tener déficit fiscal para que comenzara rápidamente el crecimiento argentino, posiblemente no nos dimos cuenta de que un sector de la sociedad, que era la clase media, no nos estaba pudiendo seguir el ritmo. Por eso estas medidas, que como dice Patricia, son medidas que tienen ese plazo de duración porque están dentro de este presupuesto, pero yo lo dije claramente y lo dijo Patricia, comenzó el momento de la clase media, que era ese sector que nosotros no vimos o subestimamos la cantidad de esfuerzo que había hecho. Y eso es una autocrítica.
Y con respecto a la manifestación, nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste sin molestar a nadie, en forma pacífica, como fue el otro día, tanto si nos apoyan como si nos critican, con esas características. Y realmente no entiendo que haya gente que se pueda haber molestado por lo que pasó el sábado, que fue algo pacífico en un fin de semana, a la tarde, donde hay poca gente en las calles. Y creo que fue una gran demostración de ciudadanía. Así que no puedo entender que haya alguien a quien le moleste, y mucho menos a un chico bien que cree que tiene el monopolio de la calle y se hace el popular tratando de comerse las heces. Última pregunta. Sí, buen día para los dos ministros. Le quería consultar en función de la publicación que salió hoy respecto a la situación de los testigos protegidos, de cierta inquietud que tienen respecto a su situación en caso de un triunfo de la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Le quería consultar si, a criterio de ustedes, esa preocupación está debidamente fundada, si tienen razón en tener cierta inquietud respecto al futuro de ellos, y por otro lado, respecto a la justicia, ¿qué están viendo en el gobierno respecto a los últimos movimientos de la justicia, algunos que parecen beneficiar a exfuncionarios kirchneristas involucrados en casos de corrupción? Gracias. Los testigos protegidos son testigos protegidos a partir de un procedimiento judicial, a partir de la ley del arrepentido, que lo que plantea es que aquel que en la cadena de una organización delictual tiene información hacia arriba de esa cadena delictual, en la medida en que da información fehaciente, comprobable para una causa, entra dentro de un programa de testigos protegidos y luego en el juicio oral se valora esa situación y tiene posibilidad de tener o no, de acuerdo a lo que decida la justicia, el acortamiento de la pena que le correspondería si no hubiera dado esa información, porque esa información ayuda al esclarecimiento de todo el caso. En este caso, me parece que no es el Poder Ejecutivo el que toma esa decisión, sino el Poder Judicial, y en consecuencia, si un juez decide proteger a una persona porque siente que puede estar en riesgo su vida a partir de la información que da y luego cambia esa situación, debería ser porque cambió la situación procesal, no por una cuestión política ni por el cambio de un ejecutivo. Si por el cambio de un ejecutivo una persona que es testigo protegido deja de serlo, estaríamos generando bajísimas garantías institucionales en el país. Así que las personas que hoy son testigos protegidos deberían pensar que la continuidad del Poder Judicial no cambia ni el 27 de octubre ni en la segunda vuelta, sino que sigue tal cual está. Así que no debería de haber cambio procesal por cambio de gobierno. Si lo hay, es porque hay manipulación del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y no sería bueno para un país democrático y republicano que eso suceda. En relación a las causas, no tenemos ningún comentario que hacer.